enemigo. Y ese enemigo va a usar la palabra de Dios para desviarte del camino y del llamado. Aquí vemos que se quería usar un profeta. Te voy a hablar sobre un capítulo, tal vez me atrevo a decir que lo has leído, quisiera que no lo hubieras leído nunca, por lo menos a mí me pasó. Y te voy a hablar que en el mundo espiritual hay gente, o más bien, bueno, gentes usadas por Satanás, que pagarían todas las sumas de dinero o de sacrificios porque tú rompas relación con el cielo. Y ver cómo un hombre, un profeta de Dios en la Biblia, recibió un soborno para, de parte de los enemigos de Israel, ya vamos a leer, pagó en dinero al profeta para decirle: maldice a tu pueblo, al pueblo de Dios, quiero ganar la batalla. Tu vida tiene precio, como la tuvo Jesús en la cruz. El diablo no inventa nada, el diablo no crea nada, no tiene poder, pero todo lo imita. Dios creó la salvación, el diablo imitó en condenación. Dios creó la vida eterna, el diablo quiere la condenación eterna. Y cuando te digo que tú le gozaste la sangre de Dios hecho hombre, Jesús, tú le costaste eso a Jesús. El diablo también ha pagado un precio no igualable, pues, a la sangre preciosa de Dios. Pero el diablo quiere verte por fuera de los propósitos. Dígale que está en el infierno. En el infierno. Se puso precio. Se puso precio. Por tu cabeza. Por mi cabeza. Creo que el infierno va a estar en los postes satánicos. Se busca pastor profeta que predica la palabra del Señor. Millones de dólares o millones de generaciones por su cabeza. Escucha el número capítulo 20. Libro de y Balaam, un rey satánico. Estamos hasta aquí. ¿Quién es Balaam? ¿Quién es Balaam? ¿Y quién es Balac? Rey satánico, los que gobiernan en esta tierra. Dice la palabra: edifícame aquí 7 altares.
ahora lo que te estoy hablando. Un rey de Moab, el rey de Moab, Balac, en guerra con el pueblo de Dios, tuvo una pésima idea de pagar a un profeta de Dios para que ese mismo profeta de Dios maldijera al pueblo de Dios. Ese es un pasaje donde no te imaginas que lo que vas a leer ahí pareciera Primera de Cuentos de Hermanos Grimm 7:5. Animales hablando, un burro hablándole a un profeta, pero eso pasó en la Biblia. No me preguntes por qué, pero Dios tiene que usar un burro para hablar. Dios está usando un burro para hablarle a un pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Así nadie dice amén. Tranquilos, todos somos burros. Pero cuando este profeta, quiero que me entiendas el contexto. El profeta le dice: yo sé que tiene mucho poder para bendecir a alguien, y es el altar. Digan conmigo: el poder del altar. Y este profeta le dice a Balac: construye 7 altares, porque los altares tienen el poder de hacer mover la presencia de Dios con un efecto natural en la tierra. ¿Y quiénes estaban allí en el altar? Un rey perverso que representaba los gobiernos satánicos de los últimos tiempos. Moab, eso es lo que es Balac. Con ellos estaban los príncipes, es decir, gobernantes de muchas regiones. ¿Y dónde estaban? Pendientes de qué? Del altar. El viernes prediqué algo en la cual el Señor me regaló. Algunos escucharon el devocional del viernes corto que envié. Es donde cuando tú estás adorando, Satanás y sus huestes sobre una ofrenda. No creas que cuando estamos aquí estamos con los hermanos, está el Espíritu Santo y Satanás está rodeando. Por eso dice: él anda como león. Él anda mirando quién vino por el altar y vino por las cosas malas y son propios de sus ataques. ¿Estamos aquí? Ahora escuche: el rey de Moab, los príncipes, todos estaban pendientes, porque el altar despierta la envidia del reino de las tinieblas. El diablo sueña, el diablo anhela, el diablo no duerme, el diablo maquina cómo hacer que tu vida sea sacada de los altares de adoración. La función del diablo como tal es que tú conozcas a Jesús. Una de las funciones del diablo es desconectarte con la presencia. Te puede distraer, nos puede distraer de muchísimas maneras. Si damos cuenta, pasamos horas en una red social, pero ese momento era para orar y nos desconectamos de la presencia. En algún momento, en la casa, te desconecta de la iglesia, te desconecta de tu servicio, de tu relación con Dios. El madrugar tanto tu trabajo, no te dejó 10, 20 minutos, una hora antes para poder ir a la presencia. Y entonces, aunque tú dices: estoy más perdido y lleno de Dios, el diablo está haciendo su obra, que es desconectarte de la presencia de Jesús. Estamos aquí. Y el altar era lo que iba a determinar si el pueblo de Dios habría de ser bendecido o habría de ser maldecido. Si un altar que se construye no entiende el nivel para qué es un altar y su adoración se pone en el altar, podemos maldecir un pueblo, aunque se llame o se diga pueblo cristiano. Y la gran responsabilidad de nosotros como pastores o profetas en esos tiempos es velar porque la ofrenda del altar permanezca. Porque usted no se desconecta. ¿Por qué el pastor y su equipo llaman a los que no vuelven a la iglesia, a los que no están antiguos, a los que no están alejados? Porque nuestra responsabilidad es decirle: no te desconectes del altar, porque está sangre que te conecta con la presencia de Dios. Y el diablo, su función, en este caso a través del rey Balac y de todos sus príncipes, la orden que le dice es: execreta a tu pueblo. Una de las cosas que
profeta Balaam se encuentra dice, ¿puedo yo execrar a Israel? Y damos la palabra. ¿Qué es la palabra execrar? Número uno, execrar es condenar y maldecir con autoridad sacerdotal, ¿ok? O en nombre de cosas sagradas. Eso es execrar. Número dos es vituperar o reprobar severamente. Y número tres es aborrecer lo sagrado. Eso es execrar. Cuando el diablo en tu vida quiere execrar lo más sagrado de tu vida, el diablo quiere usar una nación o una generación para execrar la mente de nuestros jóvenes, para execrar la mente de nuestros niños, para execrar lo más sagrado que es la familia, cambiando los conceptos de familia. Execrar es aquello, el plan del diablo para poder blasfemar del Espíritu Santo de una manera sutil. Cuando el profeta recibe la revelación de Dios, dice, ¿puedo yo execrar a Israel? ¿Puedo yo execrar? Dígale que está a su lado, aunque el diablo te quiera maldecir, no lo puede ser si tu vida o mi vida está en el altar. ¿Alguien lo entendió? Y entonces la función del diablo es condenar, maldecir con autoridad sacerdotal. ¿Cuántos padres de familia hay acá? Van a tener su mano. Madres de familia. La palabra que tú sueltes como autoridad sacerdotal sobre tu generación determinará sus próximos años de vida o su próxima generación. Lo que tú y yo tenemos sobre nuestros hijos va a determinar si son de altar o están de altar. Porque lo que está en el altar obedece a la palabra por Cristo es el altar primario. Cristo es la sangre, es decir, es el sacrificio. Y cuando Él lo bendición, Padre, perdónalos a todos, porque no saben lo que hacen, nos excusó para con el Padre y su voz sacerdotal nos perdonó de todo pecado. ¿Cuántos están? Pero cuando una autoridad se usa para maldecir, no está sirviendo a los propósitos del altar o del reino de los cielos, sino a los propósitos. Nunca yo a usted, por más mal que me haya podido hacer en algún momento, gente que no está, nunca usar esta boca para maldecir a alguien. Que mi unción sacerdotal bendice. Dios es el que repite. He visto un tipo de hechicería cristiana. Te vas de la iglesia y te amarro tus finanzas. Te vas de la iglesia y te amarro tu vida. La gente se enferma, la gente tiene nervios, la gente se arruina. Lo he visto, porque la palabra de un sacerdote contra el pueblo de Dios es palabra de bendición, no de maldición. Por eso desde ese altar como profeta, yo ministerio mía, te bendigo en el nombre de Jesús. Había una tarde, pero se quería extraer el mismo pueblo de Dios desde ese altar. Continúo. Entonces Balac, rey que representa los gobiernos satánicos de la tierra, le dijo a Balaam, ¿qué has hecho? He traído aquí para maldías a mis enemigos, verso 11. Y aquí has proferido bendiciones. El profeta le respondió y le dijo, ¿no cuidaré yo de decir lo que Jehová ponga en tu boca? Un profeta de Dios no maldice, bendice, exhorta, corrige, direcciona, encarrila. Solo se le autoriza maldecir cuando son obras del enemigo. Conmigo, tengo órdenes de maldecir cuando los frutos son. Jesús le dijo a Pedro,
a Judas. ¿A quién maldijo? La higuera. ¿Por qué maldijo? Porque la higuera salió del propósito de Dios de dar frutos. Cuando el diablo va a confesar una palabra de maldición y usa personas, usa gobiernos, usa generaciones de edad para maldecir, Dios dice, si Él está sobre el altar, las maldiciones no le llegan. Por eso cuando tú vienes a la iglesia, la sangre de Cristo te blinda de toda maldición. Y el diablo se puede levantar, y el infierno se puede levantar, y todos sus demonios querrán ver muertos, pero mientras tengas una vida de altar, Dios dice, todo decreto del maligno se le va, porque primero habló el sumo sacerdote Jesús diciendo, vengan a mí y yo les daré descanso. Alguien que le aplauda a Jesús en esta mañana y no se ve. ¿Qué dice la palabra? Que has traído aquí, te traje para que maldijeras al pueblo, a mis enemigos. ¿De quién estaba hablando? De Israel. ¿Y qué es Israel? El pueblo de Dios. Luego quiere decir que usted es el enemigo del infierno. A veces yo no sabía, pero el diablo dijo, lo odio con todo el corazón. Si tiene el corazón insano, quiero verlo fuera de los santos. El mayor premio del diablo no es verte debajo de las llantas de un camión. El mayor premio del diablo no es verte sumido en las casas, porque ya tiene muchos así. El mayor premio del diablo en contra de la iglesia es verte separado del altar divino que te lleva a la luz. ¿Por qué a usted como hijo de Dios el diablo la jamás a cualquier familia? Porque es un hombre de verdad. Porque sus fueron sagrados en el altar. Y entonces Dios quiere arrebatar el diablo, pero quiere arrebatar a sus hijos con sus casas podridas y llevarse al mundo. Un tiro al diablo es cuando una persona deja de caminar su vida de verdad. Cuando dicen amén. Ahora escuche esto, avanzo. ¿Qué dice el traje aquí? Para que maldijeras a mis hijos. El enemigo de Balac, el rey perverso, ¿quién es el pueblo de Dios? El enemigo del diablo. Yo no sé, el diablo lo odia. Y el mayor triunfo del diablo es ver sagrado de los altares de Dios. Ahora escuche esto. Cuando el diablo, cuando no puede cumplir el propósito de maldición de Dios, cambia la estrategia de zona de posición. Regálame el verso 13. Dice la te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el cual los veas, solamente los más cercanos verás y no los verás por si desde allí los maldeciré. Y lo llevó al campo de Sofín, a la cumbre y edificó altares. Dijo conmigo, 7 altares. Y hizo un becerro y un carnero. Entonces dijo que el rey le dijo, pon aquí junto al holocausto y yo iré y el profeta Balaam iré a encontrarme con Dios. Y Jehová salió el buen profeta Balaam y puso palabras en su boca, diga conmigo, palabras en su boca. Y le dijo, devuélvete a Balac y dile así. Y él vino, y he aquí él estaba junto a los holocaustos con los príncipes de Moab, y Balac dijo, ¿qué te ha dicho Jehová? Entonces tomó su palabra y dijo, Balac, levántate y oye, y escucha mis palabras, dice el Señor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que mienta. Él dijo, y habló y no ejecutará. He aquí he recibido orden de bendecir. Alguien que levante su mano esta mañana y diga, tengo orden de bendecir. Es un sistema que maldice. Y él dio bendición, no podré revocar. No ha notado la de Jacob, ni ha visto adversidad de Israel. ¿Cómo lo voy a decir? Jehová su Dios está con él, su Dios está contigo. Dile contigo fuerte, mi Dios está contigo. Y tu Dios está conmigo. Y Jehová su Dios está con él, júbilo de rey en él. Dio
no hay agüero, ni así no hay bruja que me pueda hacer daño al mejor de todos, ni adivinación contra el Jacob. Ahora se ha dicho de Jacob y de Israel lo que ha dicho Dios: he aquí lo que como león será, y como león se rugirá y se echará hacia el devoe y beba sangre de los muertos. Yo lo que te quiero decir esta mañana es lo siguiente: aunque el infierno haya hablado para, aunque el diablo haya hablado división para ti, aunque el diablo haya hablado con tus hijos, hay un decreto ético que hoy le da vuelta a esa brujería, le da vuelta a esa hechicería, le da vuelta a esa palabra que de tu papá, tu mamá, tus abuelos, como dice Dios te dice: yo a ti te ordeno obedecer, yo a ti ordeno levantarte como hombre y mujer del altar, y entonces el infierno acerca de ti tendrá que obedecer que estaba escrito en el cielo para tu vida. Alguien tiene que obedecer la palabra de Dios. Dáselo fuerte. Diga conmigo: el diablo no va a dejar de crear esta ley para maldecir tu vida. En el primer monte vino palabra de Jehová. Diga conmigo: vino palabra de Jehová. Y entonces pudo maldecir el Israel. ¿Y la orden cuál fue? En este monte no se puede, en el otro lo haré. Créeme que el miserable pasa. Su objetivo es sacarte de la presencia. Y se fue al monte. Allí volvió palabra de Jehová: bendice a Jehová. ¿Sabe cuando está caminando iglesia sobre iglesia? La iglesia es un monte. Y si no te sirve ningún monte, fuera de la iglesia, es problema entendido de una vida de altar. A veces la bendición a Dios, pero ¿qué pasó? De un monte a otro. Dijo: los veo más cerquita. Aquí se los vamos a decir. ¿Y qué dijo Dios? Dijo a mi pueblo: no hay hechicería que pueda mi pueblo. Ya conmigo: el diablo genera estrategias distintas y diversas para sacar del altar. Pero el altar con el proyecto correcto afirmará lo que es prometido desde la eternidad. Diga conmigo: hoy Dios me habla y revoca. Quiero que vayamos al versículo 20 para hoy terminar. ¿Qué dice la palabra del Señor? He aquí recibido orden de bendición. ¿Y qué pasa? Y él dio bendición y no podrá, él dio bendición y no podré. Dado iniquidad en Jacob, perversidad en Israel, Jehová su Dios está con él, y júbilo del rey en él, y no hay que ni adivinación, porque no hay en contra de la iglesia. Digo conmigo: no hay en contra de la iglesia ni adivinación. ¿Tiene tanto pavor a la brujería? ¿Cómo está la brujería? ¿Cuál es el lío de Dios? El diablo huye cuando nombras el nombre de Jesús. El diablo le tiene pavor a los ungidos. Yo dije: el diablo le tiene pavor a los ungidos. El diablo huye de delante de nosotros. Pastor, visita a la iglesia que estos hechiceros satanistas tienen hasta más devoción a un creyente y se reúnen para conjurar lo que querían contra las iglesias de la localidad. ¿Qué por eso? Hemos hablado con niveles 3 y 4 de la magia negra, y no es: maldigan la iglesia, maldigan la Biblia. Esa es la orden del diablo. Y todos: no, la brujería. Querías tener miedo a desconectarte del alma, porque entonces el diablo sí lo que él quiere contra su vida. ¿Cuántos dicen amén?
salieron huyendo. Para que no diga que es aquí hay unos amiguitos, ¿verdad? Ya lo saben. Y un día aparecemos profeta de Jehová tomando el esposo a uno. Y la tía también suplicaba, no, yo quiero congregar, mira. No. Y por razones de la vida se va a eso solo lo conocen los 3 años. Ahí hacemos su risa sincera, iglesia. Denle un aplauso al Señor. Lo que quiero resumir este tema es lo siguiente. El altar no funciona si no está la ofrenda. No funciona. La cruz nunca vino a funcionar si fuera la sangre de otra persona, menos el cuerpo. La adoración, no sé si es simple música bonita que me va a llevar a la fama y a sonar por la internet y a determinar por el número de likes. Son ofrendas, por el que funciona, la que es santificada. Cuando tú vienes al altar y pones tu ofrenda de adoración, oración, ayuno, intercesión, ofrenda en especie, esa ofrenda te brinda el poder a piedras, las chanzas. Cuando vino pandemia de COVID-19, la gente estaba preocupada por la aparición del anticristo. Pastor, ¿quién es el anticristo? Y eso cuando el empresario era el anticristo. Vamos a estar preocupados del anticristo y preparados de Cristo. Y el diablo, y ese desgraciado se va a ser a los 3.5 de la guerra, Armagedón va a ser vencido. Yo dije, el diablo va a ser vencido y encadenado por su quiere. Los pastores están haciendo que llegan al altar y el altar tiene el poder de colocar al diablo en su orden. Maldijo, yo no maldigo a nadie, no tengo orden de maldecir siempre y cuando sean obras del diablo. Cuando aleja, Dios exhorta al hombre. La mujer que le dice, se va donde la mujer le dice, como este cabezón no supo manejar la situación, mujer, dice, la serpiente dijo, serpiente no la dejó hablar, a la serpiente maldita, porque todo obra tú lo tienes que maldecir. Y si hay pecado en tu casa, maldice ese pecado y sácalo de tu casa. No maldigas a tu hijo, desgraciado, no ese desgraciado, tratado el diablo que conectó con esa vida y lo está sacando del propósito. Pero usted es la autoridad que le dice, usted, yo no bendigo en el nombre de Jesús. Usted dio un vientre bendecido y lo que es salido del vientre de hombre o de hombre de mujer, nacido con el propósito, va a ser bendición en una manera. No sé cuántos están aquí. Dígale que está a su lado, tengo orden de bendecir. Escuche esto. Aquí hay un negativo, bendice. Recibimos la orden al principio del año. Hay un culto de consagración y bendice la iglesia. Fue lo primero que hicimos en el año. Recuerden, enero, culto de consagración. Llegaron de sus vacaciones, otros todavía habían llegado, pero lo reunimos y lo vendimos como autoridad espiritual. Porque este año usted tiene que caminar la visión de Jesús. ¿Qué dice esto? Si nosotros leemos como una radiografía de lo que está pasando hoy en nosotros, estamos en un sistema de gobierno tan mal y no leemos un sistema de gobierno ni hablar. Un sistema global, Satán. El progresismo es la antesala del gobierno del anticristo.
donde desconecta las juventudes de la presencia. Ateísmo, paganismo, bestialismo, homosexualismo, lesbianismo, todas estas cosas están preparadas en este tiempo, porque la función del progresismo global, que es la sala del gobierno del anticristo, es desconectar la iglesia a una generación de presencia. Amén, ay, ay, ay. Y no hay gobierno de la tierra. Usted me engaña, es un engaño. Usted de derecha, yo soy cristiana, yo soy comunista, izquierda. Yo le importa un pito si usted de derecha o izquierda. Yo le importa si usted de altar. Porque lo único que detiene la maldad de la derecha o la izquierda es bienaventurados los que son de la derecha. Basura que se metan a pelear nosotros. Nosotros somos Cristo, hombres de altar, y son el poder del altar. Tienen autoridad de decirle al Dios cómo pasarlo y cómo. No se sienten. Por eso el apóstol Pablo dice: nuestra lucha es contra muchos cristianos agarrados en internet y los ubican así como montería. Esa pelea no compete al Hijo de Dios. Usted lo que tiene que maldecir es obra. Y si no endereza a los gobernantes de la nación su camino, nos sigue llevando por el camino de la perversión, del aborto, de la eutanasia, del bestialismo, de pervertir la educación. Entonces Dios, si no se convirtieron, pero aquí se tiene que nombrar a Cristo. No sé si estás entendiendo lo que estoy hablando. Lo que tienes que proclamar es a Jesús como el rey de tu casa. Tus hijos son de Dios, tus hijos son de Cristo, tus hijos le pertenecen al Rey. Cuando tú atas tu generación a la presencia de Dios, no hay maldición que los pueda alcanzar, no hay maldición que los pueda tocar. O por lo menos aplaudan al Señor y haga algo por lo menos. Díganle al Señor que está aquí. ¿Cuántos dicen amén? Ya conmigo la brujería se derrota. Cuando llega vida de altar. No hay otro. Y otro. Una enfermedad que dice en casa terrible. Conecta con Cristo. Ya conmigo, el altar funciona con nuestra adoración en la iglesia. Con él. Bonita la canción que canta. Bonita tu abuela, tiene bonita. Yo peor. Me gustó la adoración de hoy, te estamos adorando a ti. Es que me gusta cómo cantar, no estamos cantando. Por eso para otro, ¿será que allá se le ponen las manos y ahora se va a cumplir? ¿Se va a cumplir la palabra profética con ustedes son de interpretar? Te pueden regalar de barculina, aceite de camión. Por si no es de verdad, va a pasar. Ya, los padres del mundo están preparados para decir mi generación, pero los padres de Jehová, el cordero, está preparado para decir mi generación. ¿Cuánta gente de estar allá? Creo que se entiende eso. ¿Por qué estamos adoradores? ¿Por qué los adoradores no necesitan la palabra? Levanta sus manos y tengo orden de decir. Hoy vengo como profeta del Altísimo para decir que tengo orden de decir. Quiero que la persona que está sola.
han sido o fuimos nacidos por una autoridad llamado papá, llamado mamá. Aunque usted no crea, las personas que elegimos para gobernar una nación sí incide en el destino de la nación. Por fin y al cabo, todos son autoridades colocadas aquí. Y si un hombre o una mujer gobierna una nación, firman leyes que maldicen, van a maldecir la nación. Mira la cantidad de inmundicia que se mueve en el consejo, en la presidencia, inmundicia, hermano. Y esa inmundicia es transferir a los colegios. Ahora resulta que una niña o una joven puede ir a abortar y el gobierno le paga la por el asesinato de ese vientre y no tiene por qué decirle papá o mamá que le diga a su hija que no lo haga, ir a la casa. Inmundicia, porque nuestras autoridades solo hablan de inmundicia. Ahora hay un decreto distrital que los niños, perdónenme, y tengo que hablar sobre los enseñan, donde el maestro que llega a la escuela pública que pagamos con nuestros impuestos, que si el maestro llega al aula y hay dos jovencitos, sea hombre o mujer, sea lo que sea, teniendo relaciones sexuales en los salones, el maestro no puede suceder la relación sexual, cerrar la puerta y decirle a todos el salón, espere hasta que los niños terminen. Y el que no lo haga, irá a la casa inmundicia. Ahora los gobiernos nuevos sistemas han escuchado esta semana del nuevo sistema de salud, no es nada más que generar inmundicia en las nuevas naciones. ¿Sabes estos gobiernos que quieren? Usan los altares como la educación, los altares como familia, los altares de juventud, los altares de la niñez, y los están corrompiendo, los están dañando. La ONU está a punto de soltar el decreto que se tiene que cumplir a nivel global, porque la ONU es el gobierno, la preparatoria del gobierno satánico de los últimos tiempos, al aglomerar las más de 182 naciones del globo terráqueo. ¿Y sabes qué decreto no se nos haga raro que salga dentro de poquito? El decreto que dice: padre o madre de familia que envíe a su hijo a la iglesia cristiana será multado o arrestado o quitada la patria potestad de su niño, porque hasta que el niño no decida ir por su propia cuenta a la iglesia siendo mayor de edad, puede ir a una iglesia. Es decir, se va a convertir en un cargo judicial venir a la iglesia. ¿Verdad, pastor? Porque los altares están rodeados de Balac, de los príncipes de Moab. Y usted todavía vota por los príncipes de Moab. Aparte, Señor, les gustó el cambio de qué, cambio de cartel. Tengo autoridad profética para hablar. Cambio de iglesia. Si Dios no te pasa a cambiar de iglesia, ni se te ocurra cometer esa brutalidad, maldice tu altar. Puedes decir cuando quieres, pero Dios demandará de ti. Yo algún día salí de la iglesia sin querer y diciendo a Dios: no quiero irme de la iglesia. Yo digo: tengo que moverte, tengo que levantar unas columnas para la ciudad. Tengo que obedecer. Ahora es así. Conmigo tengo que bendecir.
los niños. Tienes a tus hijos, diles como madre, como padre, tengo un hijo de bendecir. Tengo orden de bendecirte, preciosa. Tengo orden de bendecirte. Ya conmigo esta mañana tengo orden profético de bendecir mi generación. El pecado de nuestras generaciones, le traigo una buena noticia, fue borrado, fue olvidado, fue sepultado, fue echado al profundo del mar. Hoy vengo con orden profética de bendecir mi generación. Ya conmigo tengo orden de bendecir. Porque un hombre y una mujer de altar tiene orden de bendecir. Deja de maldecir tu matrimonio. Ese matrimonio es una desgracia, lo estoy maldiciendo, es un altar. Deja de estar maldiciendo la ciudad, sabe que todo en medio de todo este desorden, yo mantengo mi palabra profética. Y la gente dice, peor, nos vamos a arruinar, nos vamos a acabar la salud. La gente no sé, los mismos cristianos maldiciendo la dominación la bendiga. Y cuando encuentro un creyente, pastor, esto está terrible, y esto en un año se va a acabar, y vamos a escarbar la basura de tu abuela, porque yo en la nación que vivo tengo un decreto: Colombia va a prosperar, va a ser punta de nación, va a ser punta del iceberg para un gran avivamiento. Mi nación, yo, mi localidad, mi iglesia, la bendigo en el nombre de Jesús, porque tengo orden de bendecir. Pueblo amado de Venezuela, aunque hayan tenido que salir por circunstancias, no se les olvide de día y de noche bendecir su patria, porque algún día volverán a reconstruirla sobre la roca que se hizo. No te devuelvas al lugar que bendijiste, vuelve al lugar que bendijiste. Deja de los 90. Miles de colombianos comenzaron a salir por la extrema brutalidad de la guerra de los carteles. No se vivía seguro. Europa, Estados Unidos, Asia sacaban comunicados diciendo: no permitiremos y prohibimos y no nos hacemos responsables de que nuestra ciudadanía americana, europea, asiática vaya y visite Colombia. Queda vetado como destino turístico. Por aquí en los 90 no venían los cruceros. Aerolíneas decían: en Bogotá no aterrizaremos. La gente se fue diciendo: qué desgracia de país, narcotráfico. Y llevaban 2 días en España y hablan así, porque les daba vergüenza de su nación. Y llegaron a Miami y decían ya, ok, que les daba vergüenza a su nación. Pero hay un remanente, pero hubo un remanente que se quedó orando, que se quedó batallando, que se quedó clamando por la nación, diciendo: esto no es de narcotráfico, esto no es de la guerrilla, esto no es de los paramilitares, Colombia de Cristo. Y ahora Colombia es la tercera economía más fuerte de la región, después de Brasil y Chile. Ahora nuestra inversión en esos tiempos no llegaba a $900,000. La inversión colombiana ahora es de $12,000 millones al año. Ahora invierten de Asia, ahora invierten de Norteamérica, ahora vienen los chinos, los japoneses, los coreanos y dicen: wow, very good heart, es decir, que buena tierra. Ahora se van a crear nuevas tecnologías, porque mientras
día viernes estuve reunido 500 pastores en el Salón Rojo del Hotel Tequendama. 500 pastores. El ministerio llevó de Seúl, Corea. Dijeron Colombia. Yo sé, nos decían, yo sé que en Colombia no se me puede quedar el celular en la mesa porque vuelvo y no está. Cosa que no pasa en mi país. En Corea alguien me olvidó las llaves de su coche y puede pasar 3 horas y volver, las llaves están ahí. Y ellos decían, ¿cuántos quieren eso en Colombia? Y todos, amén. Señor, escucha los padres. El pastor León decía, pero en Colombia, tan pronto lo pisas, sientes la presencia. Amén. En el año 50, 40 y algo, Corea era una sola nación, una sola. Y atacó este maldito bicho del comunismo a esa nación. Y la dividió como fue dividida Alemania, fue dividida la Unión Soviética o Rusia, como fue dividida Polonia, Yugoslavia, que ya no existe. Le pasó lo mismo a Corea. Y se dividió en la peor necedad del ser humano que hasta hoy todavía existe. Corea del Norte, Corea del Sur, son uno solo. Y cuando vino el comunismo a Corea, el comunismo salvaje y violentamente se quedó con la parte productiva del país. Empresas, cultivos, ríos, y Corea del Sur quedó con la parte más despoblada, menos trabajada y menos industrializada. Corea del Norte puede tratarse como una potencia siendo comunista, porque la raíz del comunismo es el ateísmo y el paganismo. Odian a su Dios, a mi Dios, que hace votando por el comunismo. Sea conmigo, eso arruina una nación. Y entonces la prepotencia de Corea del Norte estatalizaron todo, se apoderaron de la riqueza de Corea del Norte, la mitad del país, pero construyeron un altar equivocado, un altar a Satanás, a la idolatría, al ateísmo. Corea del Sur no tenían que comer, no había que cultivar, no había dónde trabajar, no había cómo educar bien los niños, no había carreteras, vías de acceso, pero tenían algo, la palabra. Y ellos dijeron, ¿construimos el altar que hay en Corea del Norte o construimos un altar para Jehová? Construimos un altar a Cristo. ¿Y sabes qué pasó? Cuando se agudizó la guerra, Colombia mandó cerca de 5,000 soldados para defender a Corea del Sur. ¿Qué tenía Colombia para ganar enviando a pelear a una nación inviable, pobre y arruinada, como lo era en ese entonces Corea del Sur? Pero Dios quería bendecir a Colombia y mandaron sus tropas colombianas y ganaron su independencia como nación independiente. Ya conmigo, lleno de la gloria de Dios, pero estaban arruinados, llenos de la gloria de Dios, sin carteras, sin educación, sin qué comer, en un altar correcto. Y en 70 años de historia, Corea es hoy una de las 10 potencias del mundo. ¿Por qué? Porque conectaron desde sus altares con la presencia. Ahora este aparatico es coreano. Tienen el internet más rápido del mundo. Tal vez su coche es coreano. Tal vez el bus en que montas es coreano. Tal vez las tejas que fabricaron, los materiales de construcción son coreanos. Tal vez el wifi que usas en tu casa es coreano.
adoración. El Dios de Corea es el Dios de Colombia. El Dios de Corea es el Dios de ministerio mía. Arma el altar correcto. Coloca tu ofrenda en el altar y serás bendecido. Y la historia de tu vida cambiará radicalmente. Es cuestión del diablo, no de la clase de altar que construiste. Entonces, pero los adoradores